Muy bien, compañeros. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Por favor, si pueden ir encendiendo sus cámaras. Por favor, ya saben que si no, a los que no tienen, les vamos a preguntar. Buenas noches, licenciado. Preparen su código penal, por favor, compañeros. Su código penal, ténganlo a la mano. Tengan a la mano su código penal, compañeros. Su código penal a la mano. Y vamos a repasar todo lo que hemos visto, ¿sí? Todo lo que Buenas hemos... tardes, Lick. Buenas, dígame, ¿Qué ¿tiene tal? alguna... Buenas tardes. Disculpe, solamente de momento voy a tener apagado mi cámara porque voy manejando, Vaya, no hay pero problema. ya de unos 10 15 minutos máximo ya me estoy activando. Va. Entonces activemos la cámara, compañeros. Recuérdense que todos los días cuentan como asistencia. Muy bien. Vimos el título uno, su código penal listo para no tardarnos, compañeros. Y estábamos compañeros, en el título uno de nuestro código penal y empezamos a ver de los delitos contra la vida, ¿sí? De los delitos contra la vida. Muy bien. Recordemos siempre que cuando hablamos de los delitos contra la vida también es un derecho humano, ¿sí? Y el bien jurídico tutelado, compañeros, de los homicidios del título uno, pues el bien jurídico tutelado, ¿qué es? La vida misma, ¿verdad, compañeros? Muy bien. Entonces vamos, compañeros, y hemos visto y empezamos a ver, pues, todos los homicidios. Hay distintos tipos de homicidios y hablamos de atenuantes. Cuando hablamos de atenuantes, un atenuante, compañeros, ¿qué dijimos? Algo que puede subir o bajar. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, verdad? Subir o bajar, ¿sí? Una atenuante. Subir o bajar, una atenuante. Y empezamos a ver, pues, normalmente el homicidio, que es quien dé muerte a alguien más, quien dé muerte a alguien más de 15 compañeros a 40 años de prisión. ¿Sí? Muy bien. Vimos que hay diferentes tipos de homicidios, ¿sí? Diferentes tipos de homicidios, los países con más violencia. Esto fue en el 2018. ¿Se acuerdan que les enseñé esta gráfica del 2018? Ahora ya conseguí la del 2024. Vean los cambios. Ecuador en el número uno, número dos, Honduras, ¿sí? Permítanme, se los voy a arreglar un poco. Vimos la tabla que le estaba enseñando, compañeros, de los países más violentos en el 2018 y ahorita conseguía la gráfica la más, la que está más actualizada del año 2024 para que comparemos y veamos el cambio, que veamos el cambio que hay del año 2018 para este año. Esta es la tabla más actualizada de homicidios, ¿sí? Vean, en primer lugar tenemos a Ecuador, segundo lugar Honduras, tercer lugar Venezuela, cuarto lugar Colombia, México quinto, Brasil, las Guyanas, Belice también es peligroso. Y creo que en uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el décimo lugar está Guatemala. Entonces, vean cómo estaba en el, pues aquí estamos en el 2018, ¿sí? Del séptimo, pues se bajó aquí nos bajamos al décimo lugar, ¿verdad? Ya El Salvador aquí en el 2023, perdón, en el 2023 ya vieron que ni siquiera está El Salvador. No que en el 2018, compañeros, miren, El Salvador estaba en segundo lugar y después ya ni aparece en el 2023, ¿sí? Muy bien. Después nos vamos a los homicidios atenuados. ¿Qué quiere decir esto? Que atenúa puede elevar, o sea, disminuye la gravedad o la intensidad de alguna cosa, ¿sí? Dijimos que algo que obviamente lo reduce, pues es el estado de emoción violenta, ¿verdad?
¿sí? Entonces la emoción violenta se le conoce también, dijimos, como el crimen, ¿qué? Pasional, ¿verdad? Que es uno de los que nosotros vamos a ver. Vamos a aceptar a los que están entrando, compañeros. Dijimos que el estado de emoción violenta también es conocido como el crimen pasional, después viene en riña tumultuaria, ¿sí? Recordemos que el verbo rector de los homicidios, ¿cuál es? Matar, ¿verdad? El bien jurídico tutelado es la vida, ¿sí? Y es un delito de acción pública. Muy bien. El artículo 124, compañeros, está el homicidio cometido en estado de emoción violenta. Y entonces aquí, compañeros, en esto es importante recordar que se le conoce como el crimen pasional, ¿verdad? Pero hay que tratar de buscar cómo vincular y cómo nosotros podemos probar, ¿sí? Que hay un vínculo entre las personas, ¿sí? Para que nosotros las características que dicen la violencia de la emoción se debe tratar de un verdadero impulso, compañeros, desordenamiento afectivo. Entonces, cuando nosotros tenemos afectivo, o sea, tenemos afecto a alguien, lo tenemos que demostrar, ¿sí? Ya sea a través de, tenemos alguna relación o tenemos que demostrar ese afecto, ¿verdad? Recording in progress. La capacidad que nosotros afectivo. Muy bien. Vamos a ver con los que no tienen su cámara encendida. A ver, compañero Ítalo Rimola, por favor. Ítalo Rimola. Sí, dígame. A ver, ¿qué dijimos que era en riña tumultuaria? Cuando, por ejemplo, en alguna aglomeración hay bastante gente, como en un partido de fútbol, por ejemplo, se lleva a cabo algún asesinato y lo que sucede es de que no se puede agarrar a los culpables, porque son varios los que lo cometieron. Entonces, es una riña, como lo bien dice, riña tumultuaria. Muy bien, en riña tumultuaria. Recordemos que aquí, compañeros, tiene que haber una confusión en el caso, no tenemos que encontrar, pues obviamente en una riña va a ser muy difícil encontrar a los culpables, ¿verdad? Entonces recordemos que siempre el supuesto lógico en todos los homicidios es la existencia de la vida. El verbo rector siempre va a ser matar. Ahora bien, aquí el sujeto activo tiene que ser dos o más personas, se recuerdan, ¿verdad? Dos o más personas para que sea en riña tumultuaria. Y recordemos que este también es un delito de acción pública. Muy bien. El siguiente, compañeros, para que no se nos olvide, es el preterintencional, ¿sí? Que este, según el artículo 126, es quien comete homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Pero ¿cuál es una de las características? Es no haber tenido una intención de causar un daño a esa magnitud, a esa gravedad. Tal vez yo quería, qué sé yo, por ejemplo, dejarlo en coma, qué sé yo, pero la intención no era darle muerte. Pero de todas maneras, una muerte, un estado en coma es como darte una muerte, pues si no tenés conciencia, pues un estado de coma. Entonces, eh, la preterintencionalidad es que usted hizo un daño o hizo algo que no era su intención, ¿verdad?
Entonces aquí no tenía yo la intención de hacerlo de esa manera, ¿sí? Pero causó un daño mayor. Normalmente con nosotros confundimos la preterintencionalidad con el delito culposo, ¿sí? Pero recordemos que aquí en el elemento material de la preterintencionalidad, compañeros, es importante no confundirlo con el culposo. ¿Y cuál es la principal diferencia, compañeros? Es el elemento material, ¿sí? Que es dar muerte a una persona sin tener esa intención. Y cuando la gente tiene la idea, sí, tengo la idea de ocasionarlo, mientras que en el culposo yo no tenía la idea de ocasionarlo. ¿Entienden las dos diferencias? En el preterintencional yo tenía una idea de causar un daño. En el culposo yo no tenía ninguna idea de causar el daño. Esa es la diferencia. Preterintencionalidad, yo sí tenía alguna intención de causar un daño. En el culposo, yo sí no tenía ninguna intención de causar un daño. Dígame, por favor, María de León. Buenas noches, licenciado. Una consulta, pero esto se podría decir que está en como intermedio entre homicidio doloso y culposo o no, o definitivamente no. O sea, digamos que es un intermedio entre Ujú. el Sí, pues homicidio se podría decir que es doloso un y el, intermedio. sí, puede ser que esté un intermedio, ¿verdad? Ah, ok. Todo esto es un Gracias, refuerzo de licenciado. lo que ya vimos, ahí se acuerdan, ¿verdad? Muy bien. Ujú. ¿Qué dijimos que era el culposo, compañeros? Vamos a ver, por favor, Alejandro Rivas. Alejandro Rivas. Buenas noches. Muy bien, Alejandro, cuénteme qué dijimos que era la culpa cuando hablamos de algo culposo, de un delito culposo. Alejandro Rivas, por favor. Lo escucho, Alejandro. Alejandro Rivas. Ítalo, lo escucho. Sí, el homicidio culposo es cuando pues por medio de un accidente que no se está buscando hacer algún Bueno, daño a la persona. Alejandro Rivas dice que no le funciona su audio. El lunes, por favor, me puedes apuntar ahí. Por favor, Marjorie, apuntémoslo para que el día lunes le preguntemos directamente a él, y porque pues dice que no le funciona el micrófono, aunque aquí me sale que sí. Dígame, Buenas Ítalo, por noches. favor. Culposo. Sí, que el homicidio culposo es cuando es por medio de un accidente, por ejemplo, que no sé, que tiene la intención de hacerle daño a la persona, Ninguna pero sin intención. embargo es por una irresponsabilidad, una negligencia. Muy bien, aquí hay palabras que tenemos, sí, negligencia, sí, o también por una imprudencia, sí, por una, al omitir una diligencia Por debida, impericia. imprudencia, impericia, ¿sí? Entonces, aquí, compañeros, la diferencia de la preterintencionalidad es que aquí definitivamente nosotros no tenemos ninguna intención de hacer ningún daño. Pero eso sí, si voy en estado de ebriedad, recordemos que está la responsabilidad de conductores. No solo es en estado de ebriedad. Digamos que yo me tomé una pastilla para dormir y saco el carro así. Si estoy bajo alguna estupefacientes, bajo alguna droga, ¿sí me entienden? Todo eso es imprudencia, impericia, imprudencia, me pasé un rojo, me pasé un alto. Bueno, eso es imprudente, ¿sí? Negligencia, impericia. Ítalo, lo escucho. Sí, dígame. Sí, Ah, no, es usted que quiere no bajé bajar la las mano, dos. espéreme, está subida ahí. Ya la bajé. Muy bien.
Recordemos entonces, preterintencionalidad, tuve la intención de hacer algún daño, mientras en el culposo yo no tuve ninguna intención, sino fue por alguna negligencia y pericia, y por eso es que es conmutable. Si ustedes se dan cuenta, es de 2 a 5 años, ¿sí? Pero cuando hay muerte de varias personas, sí, la sanción aumenta de 3 a 8 años. Ahora, si es de transporte colectivo, por la responsabilidad, uno, por la licencia y por la responsabilidad que es mayor, puede ser de 10 a 15 años. La negligencia, la imprudencia. La negligencia, recordamos que es la falta de precaución o la indiferencia por el acto que realiza, ¿verdad? Licenciado, una pregunta. Dígame, ¿Y si la persona no cuenta con licencia? y mata delito culposo, o sea, es un, igual mató a alguien y no tenía la intención de matarlo, es un delito culposo. Muy bien, recordemos que aquí el verbo rector puede cambiar. ¿Por qué cambia el verbo rector? Porque no es solo matar, porque también aquí pudo ver usted, el verbo rector puede ser que usted estaba conduciendo, que estaba manejando, ¿sí? Es un compuesto, ¿verdad? Puede ser que estaba manejando, puede ser que estaba conduciendo. ¿Y cuál es el elemento interno que va a caracterizar esto, compañeros? La negligencia, compañeros, la impericia o la imprudencia. Buenas noches, perdón. Entonces, ¿cuál sería el verbo rector en este caso? Matar, pero se compone también, puede ser que usted mate estando conduciendo o manejando algún vehículo. Entonces el verbo rector está compuesto y se le puede agregar que usted estaba manejando o conduciendo algún vehículo. ¿Sí? No solo matar. Muy bien, después para acordarnos, compañeros, la inducción o ayuda al suicidio. Artículo 128, ¿sí? Y aquí es quien induja a alguien al suicidio o le prestare inclusive ayuda para cometerlo y lo para haciendo, se le impondrá prisión de 5 a 15 años. Ahora bien, después menciona el artículo, si el suicidio no ocurre, pero se intenta producir las lesiones del 146, 147, o sea, lesiones graves o muy graves, ¿sí? Se le puede imponer de 6 meses a 3 años. Un acto de cooperación. ¿Mm? Instiga, induce, una persuasión, convence, lo motiva o lo determina al sujeto pasivo para hacerlo, ¿verdad? ¿Y cuál es el verbo rector acá, compañeros? Recordemos que ustedes no lo están matando. Ese no es el verbo rector acá. Aquí es importante entender que el verbo rector es inducir, ayudar o lesionar. Aquí el verbo rector, compañeros, recordemos, es inducir, ayudar o lesionar. Disculpe, licenciado, incitar Dígame, también contaría como verbo rector. ¿cuál? Incitar. Sí, o sea, es un sinónimo de inducir, ¿verdad? Gracias. La suposición de muerte y el infanticidio, ¿sí? Recordemos que hay una clasificación de los infantes, ¿sí? Y la voy a volver a repetir. Por favor, Jocelyn Noemí González Futz.
Compañera Jocelyn Noemí González Cutz, active su micrófono. Jocelyn Noemí González Cutz. Jocelyn Noemí González Cutz. Bueno, le vamos a dar unos 5 minutos. Si no se pronuncia, por favor, Marjorie, le quitamos la asistencia. Vamos con Kimberly Alonso. Buenas noches, Lick. Kimberly, ¿qué dijimos que es un infante? El que es nacido, el que tiene los primeros 3 días de vida. Muy bien. ¿Y la niñez? ¿De qué edad comprende según la ley de protección a la niñez y adolescencia, la ley PINA? Desde los 4 días hasta los 14. Bueno, Muy bien. ¿Y antes de cumplir los adolescencia? 14. No, hasta un día antes de los 14. Ujú. ¿Y adolescencia? De los 14 a los 18. Hasta antes, un día antes de cumplir 18. ¿Sí? Antes de cumplir los 18. Ujú. Un día antes, o una hora, un minuto antes, ¿ok? Un minutito antes, ¿verdad? Hasta antes de, mejor dígalo así, hasta antes de cumplir 18, ¿verdad? Antes de los 14. Muy bien. ¿Hay alguna duda con cualquiera de estos compañeros para poder seguir avanzando y hacer los casos? Todo Cualquier claro, duda Lick. que tengan, compañeros. No, Lick, gracias. Todo claro, licenciado. No, Lick, todo claro. Todo bien, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Hay alguna duda, compañeros, con la suposición de muerte? ¿Cuál es el verbo rector de la suposición a muerte, compañeros? Hacer o conocer. Hacer. ¿Por qué? Porque me hago pasar, me estoy haciendo pasar. ¿Sí? Y doy a conocer que supuestamente estoy muerto, ¿verdad? Entonces, conocer, hacer. Fingir también. Es un sinónimo también. El elemento material, maliciosamente, hacerse pasar por muerto. Muy bien. Vamos entonces con los casos, ¿verdad? Ya los homicidios de estado violenta, que dijimos ese es el crimen pasional, la intencionalidad, la culpa y los dos casos, ¿sí? Que estos son los dos casos que les puse, ¿verdad? Pero vamos entonces a preguntar a los compañeros que no tienen su cámara encendida. Estos ya los vimos, ¿verdad? Vamos a ver, compañera Jocelyn, Noemí González Cutz. Jocelyn. Bueno, dice que no puede también igual que el compañero Alejandro. Entonces me los anotan ahí, por favor. Vamos con la compañera Irma Menéndez. Sí, dígame, licenciado. Irma, vamos Sí. a ver. Estos casos ya los vimos en la clase, ¿sí? ¿Cuál de los dos elige? El primero. Pero llegó a la clase. Fue cuando salí licenciado cuando tuve el examen Ah, bueno, de entonces buenísimo. legislación. Entonces vamos con el primero. Léalo, por favor. Sharon y Nieves se pelea por un hombre y el resultado es que Nieves muere. Sharon dice, estoy enamorado de él y Y ese. Pez me lo quería quitar, la quería matar. Bien. ¿Qué tipo de homicidio es este? Sería como en riña tumultuaria. No. No es el riña tumultuaria, compañero. Ah, no, perdón, es por emoción violenta.
¿Y por qué se confundió? ¿Perdón? ¿Por qué se confundió? Los nervios, licenciado. Va, muy bien, exactamente, estaba en emoción violenta. Greta Ujú. Gudiel, por favor, su micrófono. Perdón, es que me cuesta. Buenas noches, licenciado. No te da pena, buenas noches. Segundo caso, por favor. Solo lo voy a acercar, permítanme. José repartía pan en su panel, agarró un extravío en contra de la vía y chocó contra un conductor llamado Ángel. El resultado fue que Ángel murió. ¿Qué tipo de homicidio es este? ¿Culposo, licenciado? Muy bien, ¿por qué culposo? Fue sin intención. Él iba manejando y la persona que venía contra la vía, Pero ¿cuál, pues cuál es la... Sí, claro, no hubo intención, pero ¿cuál es la diferencia de la preterintencionalidad y la culpa? preterintencionalidad es de que está meditado, ¿verdad? Lo está pensando, aunque no lo quería llevar al extremo, pero sí lo pensó, lo tiene planeado. Y culposo, pues en ningún momento lo pensó. ¿Y qué otras características me da del caso que estamos viendo aquí tan claro? Características O sea, sería, el sería elemento, que, ¿perdón? el elemento interno, pues, para que lo entendamos mejor. Ay, ay, no comprendo, Lick, el elemento interno. O bueno, ¿qué características me da del caso para usted encuadrarlo en un delito culposo? Sería negligencia. Y compañera, negligencia, ¿sí? Negligencia. Dígame, Anderson, por favor. Buenas tardes, licenciado. No sé si me escuchan. Sí, dígame. Yo tengo una pregunta sobre el delito, así como en ese caso. Es que hoy vi una ambulancia que tomó un extravío, se puede decir, pero en contra de la vía. Ahí si hubiera un accidente, la ambulancia tiene alguna pena? Bueno, No, las porque personas que las van en la ambulancias ambulancia. tienen vía libre. Ah, ok, esa era mi pregunta, licenciado. El Gracias. presidente, el vicepresidente y las ambulancias, las fuerzas de seguridad pública tienen vía libre cuando tienen sirena abierta. Y si no la tenían, o sea, solo fue así como que se metieron en ese calor y lo vi así ¿Será que se que iba en el puede Transmetro. atrasar un poco? Es que solo miro su pelo. Ajá, dígame. Es que así hablo, si me escucha Ajá. mejor, ¿verdad? Sí, Acercándome sí, un sí. poco. ¿Cuál es Ajá, su... entonces, y si no tenía bueno, las sirenas, o sea, encendidas, ¿verdad? Entonces podría ser un delito culposo. Pero la ley dice cuando tienen la sirena abierta, o sea, encendida, las sirenas sí tienen vía libre, ¿verdad? O sea, tienen la obligación los particulares de darle vía, por obligación. Pero si no, entonces ahí sí podría convertirse en un delito culposo. Ok, muchas gracias. Muy bien, vamos entonces, compañeros. A partir de ahorita empiezan, dependiendo, vamos a preguntarle a compañeros que no tienen su cámara. Muy bien, Zulma Alvarado, por favor. Sí, licenciado. Muy bien, ¿cuál de los dos casos elige? El primero, licenciado. Muy bien, el primero lado izquierdo, derecho. Muy bien, léalo, por favor. Voy, licenciado, solamente que acá no lo logro ver muy bien en un momento. Muy Quizá bien, la primera línea no la logro ver, licenciado, disculpe, solamente logro leer donde dice detener una manifestación, uso gas, pimienta y le pegó una patada, pero el resultado fue la muerte. qué es lo que no veo? ¿Qué no? La primera línea, licenciado, disculpe. Ok, por favor, Olga García, me hace el favor de leer el caso a su compañero. El agente Juanes tenía que detener una manifestación. Usó gas pimienta y le pegó una patada, pero el resultado fue la muerte de un manifestante.
de Tito, un manifestante, ¿ok? O sea, el manifestante se llamaba Tito, de apodo, ¿ok? Alias el Tito. Muy bien, compañera, ¿qué tipo de homicidio es este entonces? Este sería culposo, licenciado. ¿Por qué culposo? Porque pues ellos estaban por decirlo así, en un enfrentamiento y la intención de la gente nunca fue matarlo, ¿verdad? Solamente quizás en ese momento que están ellos en tensión, simplemente hacer según él lo correcto, ¿verdad? Fue algo que él no pensó que iba a realizar. Ítalo Rimola. Dígame, Lick. ¿Qué opinión tiene usted de este caso? Es un homicidio preterintencional porque sí tenía intención de pegarle la patada y rociarlo con gas pimienta, pero nunca había pensado en quitarle la vida. Muy bien, compañeros. Compañeros del 2023 tienen que, vamos a poner un castigo, ¿verdad? Porque la compañera es 2023. Compañeros, ¿por qué es preterintencionalidad? Sí, la preterintencionalidad es cuando yo tengo la intención de causar un daño, pero el daño fue mayor. Solo con el hecho de, digamos, que el gas pimienta y la patada ya confirman que había una intención y ustedes saben que al hacer eso puede conllevar a algo mayor. O sea, la culpa es que yo no tengo intención de nada, o sea, de nada, ¿sí? Mientras que la preterintencionalidad, ya sea con gas pimienta, ya sea cualquier mínima intención, un taser y pum, de repente el efecto es mayor y lo para matando, entonces es homicidio preterintencional, ¿sí? A la mínima intención que ustedes tengan ya es un preterintencional. La culpa es que yo no tengo ninguna intención de hacerle absolutamente nada. Es un total accidente, ¿sí? Yo no tengo la culpa, yo no tengo absolutamente nada. Muy bien, dígame, Juan Hernández, lo escucho. Gracias, licenciado, mucho gusto. Solo una pregunta, y ahí no podría encuadrarse el exceso de la fuerza. Bueno, independientemente, ahí está, por eso es preterintencional, por exceso de la fuerza, ¿me entiendes? O sea, usted hizo un mal mayor del que deseaba hacer. Entonces, exactamente, eso es uno de los elementos para determinar eso, ¿ok? Gracias, licenciado. Astrid Suseli López Roa, dígame. Licenciado, yo por lo que dice acá de manifestación había pensado que era homicidio de riña tumultuaria. ¿Podría dar un ejemplo, por favor? No es de riña tumultuaria porque está individualizado quién fue. Ahí dice el agente Juanes. No dice los agentes de la policía que no sabemos quiénes eran, ¿me entienden? Ahí dice... o sea que para que sea riña tumultuaria es que no se sabe quién fue. Es una de las características principales es que no saben. Vamos a lea el artículo, por favor, de riña tumultuaria. Léalo. Ahí está el 125. Dice, cuando riñendo varios y acometiéndose entre sí, confusa y tumultuariamente hubiera resultado muerte de una o más personas, si no constare su autor, pero sí los que hubieran causado lesiones graves, o se impondrá a estos prisión de 6 a 12 años. Muy bien. ¿Cuál es por qué no es tumultuaria y no constare su autor? ¿Ya me entendió? Aquí sí estoy individualizando. El agente Juanes, ¿verdad? Sí, dijera que no se sabe quién de los agentes fue y si fuera riña tumultuaria. Hay que tener mucho cuidado. Sí, exactamente. Gracias. Ahora bien, compañeros, si ustedes fueran defensores del policía, ¿cómo lo podrían defender? Hay un artículo que ya les hablé y todo. Christopher. Sí, Christopher, dígame. Es que en celular, en teléfono, no sé cómo poner, poner una acción. Bien, licenciado, una forma de defenderlo sería también justificando que estaba en estado de noción violenta, ya que imagino que previo a eso, pues como no me acuerdo cómo se llamaba el sujeto pasivo ahí, que era el Tito. Me imagino que en un punto pues se rebeló ante la ley, comenzó a golpearlo, entonces vino el policía en estado de noción violenta, pues también lo pateó y le echó el gas pimienta, pues eso se lo provocó la muerte. Pero hay algo más que ya les hablé bastante de eso, piense.
Legítima defensa, ¿no? Por Muy bien, defensa, Lee. compañeros. Muy bien. Está bien, Mirón, pero recuérdese de que el estado de emoción violenta tiene que haber un vínculo posterior. Ah, sí me entiende. Un vínculo afectivo, ¿sí? Porque es una emoción que no va a tener usted con cualquiera, ¿sí me entiende? O sea, podría, si usted demuestra, o sea, la emoción violenta, se le conoce crimen pasional porque una de las características es que usted pueda demostrar el vínculo que hubo y que fue una emoción por lo que usted sentía por esa persona, ¿verdad? Pero podría, si usted, aquí hay criterios, ¿verdad? Que también podría ser aceptado, pero el principal, compañeros, hay dos artículos que pueden defender a la gente de la Policía Nacional Civil, ¿sí? Dos leyes. Primero, el artículo 24 del Código Penal, legítima defensa. Segundo, ¿sí? Recordemos que el gas pimienta es un artículo de defensa personal que está regulado en la Ley de Armas y Municiones. ¿Qué artículo les dije que está? Artículo 24. 21 o 24. 21. 24. 24 es del Código Penal y 21 es de la Ley de Armas y Municiones. 21 de la Ley de Armas y Municiones y el artículo 24 del Código Penal. No lo confundamos, y es un artefacto de defensa. Entonces, hay artículos, si ustedes fueran defensores de la Policía Nacional Civil, podrían indicar que pues estaba en funciones, primero, del ejercicio de la fuerza pública, dos, que estaba ejerciendo legítima defensa en virtud que estaba usando un arma de defensa, un artefacto de defensa y una legítima defensa. Y si digamos que pueden entrarle y demostrar de repente una emoción violenta que es más que todo buscando un vínculo, pues podría encuadrarse ahí, pero es más fácil que lo encuadre en el otro si usted fuera defensor de la Policía Nacional Civil. ¿Ok? Dígame, Astrid. No baje la mano, licenciado. Fue la pregunta que le hice, gracias. Muy bien. Leslie Morales, su micrófono, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Segundo caso para usted, por favor. El joven Ricardo tiene una amiga y le dijo que se mate porque es feo y tiene la prueba del chat. Resulta que no se muere, pero sufrió una lesión grave. Muy bien. Cuénteme qué homicidio sería y cuánto es la pena de prisión. Puede usar su código penal si quiere. Este sería el artículo 128, inducción o ayuda al suicidio. Ajá. ¿Y cuánto sería cuánto sería el rango de pena que sería y por qué? Si no se muere, pero sufrió una lesión grave, está en el artículo 147, lesiones graves. Y Sí, sería una... 146 graves, 147 muy graves, ¿ok? Ajá, sí sería el 147, que son lesiones graves. Y Lea el la artículo prisión, 147. el artículo 147, lesiones graves. Quien causare a otro lesiones graves será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería la pena de prisión? De 2 a 8 años, porque la persona No, no... compañera, no, porque no se confunda. Lea el artículo 128. Segundo párrafo. Lesión grave, dice, no lesión. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce las lesiones de comprendidos. Permítame, compañero. Sí, siga, compañera. Sí, compañera, activa otra vez su micrófono. Compañera. Sí, ¿me escucha? Sí, lea el segundo párrafo. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas en los artículos 146 y 147 de este código, la pena de prisión sería de 6 meses a 3 años. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería la pena? De 6 meses a 3 años. Muy bien. ¿Por qué? Porque le causó una lesión grave, ¿sí?
Muy bien, ¿hay alguna duda, compañeros? No le todo claro. ¿Sí? Muy bien, ahora nos vamos con los homicidios calificados. Nadie tiene ninguna duda, ¿verdad, compañeros? Cero dudas. Vamos con los homicidios calificados, compañeros, ¿sí? ¿Qué son los homicidios calificados, compañeros? Homicidios calificados, vamos a primero, el primerito que vamos a ver es el parricidio. Y como su nombre lo indica, homicidio calificado, compañeros, hay una, para categorizar o para nosotros ver si es un homicidio calificado, pues tiene que llenar ciertas características, ciertos elementos. Entonces es un delito, compañeros, cuya acción está constituida por la muerte, ¿sí? Muerte de una persona que causa a otra de manera intencional, pero bajo unas ciertas circunstancias específicas. Y esas circunstancias específicas son las que vamos a ver ahorita. Y el primero, ¿sí? Que tiene ciertas características específicas, es el parricidio. Vamos a leer el artículo 131, compañeros, un tema bastante interesante. Iliana Lemus, por favor. Iliana Lemus, su micrófono. Iliana Lemus. Iliana Lemus, por favor. Iliana Lemus. Bueno, por favor, Marjorie, anótame también a Iliana Lemus. Van 3 que el lunes les vamos a preguntar, ¿sí? Al compañero Alejandro Rivas que dice que no le funciona su micrófono, Iliana Lemus, y había otra compañera que nos dijo que tampoco le funcionaba su micrófono. Muy bien, compañero Javier Cruz. Artículo 131 del Código Penal. Compañero Javier Cruz, por favor. El artículo 131. Quien conociendo el vínculo matare a cualquiera... Pare. Siempre cuando lean los artículos, compañeros, tienen que artículo 131 parricidio, ¿ok? Ok. Artículo 131, parricidio. Quien conociendo el vínculo matare a cualquiera ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Se le impondrá pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor y particular peligrosidad en el agente. Muy bien, A quienes no recordamos se que le... el párrafo se le impondrá pena de muerte es declarado inconstitucional, ¿sí? Este fue declarado inconstitucional en el expediente 5986-2016, el 24 de octubre del 2017. Apúntenlo, por favor. Ese párrafo es inconstitucional, ya no se aplica la pena de muerte, aparte que fue declarado inconstitucional, aparte por el Pacto de San José. Entonces, si yo les pregunto qué es el parricidio en general, ¿cómo me lo podrían definir? Sería un homicidio de los parientes consanguíneos en línea recta, como por decir al cónyuge, al padre, madre, hijos. Muy bien, algún familiar, como usted dice, sí, familiar, pero no primo, no, un familiar en línea recta, ¿verdad? Un familiar directamente, papá, hijo, cónyuge, que es esposo o esposa, ¿verdad?
Y compañeros, una pena de prisión de 25 a 50 años. ¿De qué ha pasado en Guatemala? Pues sí ha pasado, aquí les dejo, miren. Por ejemplo, los esposos Reina Arturo Villatoro y Verónica Monzón fueron enviados a prisión y enfrentan cargos por parricidio por una fuerte golpiza con un cable que le dieron a su hijo de 8 años. ¿Sí? Imagínense ustedes, o sea, le pegaron, ahí están, fue una noticia bastante sonada en ese tiempo. Fueron a prisión porque le dieron con cables a su hijo, ¿verdad? De 8 años. Y en la noticia dice que según la madre del menor, el niño es muy inquieto y querían justificar una agresión ante el juez este jueves, ¿verdad? Y decía que lo sentaban en su lugar y él seguía y seguía. Y la defensa de los padres, o sea, el abogado de los padres, compañeros, sostiene que sí existió alguna agresión, sin embargo, no fue con una intención de causar tanto daño. ¿Sí? Ahí está el vínculo. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer el abogado? ¿Qué delito es el que quiere, a qué delito lo quiere pasar el abogado? Homicidio preintencional. Lo quiere bajar a la preterintencional. ¿Ok? Pero imagínense ustedes por darle, ¿cómo ustedes, imagínense ustedes la muerte de un niño de 8 años por darle con cable, compañeros? ¿Se imaginan ustedes eso? O sea, ¿qué tanto, cuánto le tuvieron que haber pegado para matarlo? ¿Sí? Y aquí, compañeros, el elemento interno, ¿sí? Para que ustedes entiendan, es la voluntad de dar muerte con conciencia de conocer el vínculo del parentesco, ¿sí? Yo conozco que es mi papá, mi hijo, mi mamá. Entonces, ustedes conocen el vínculo del parentesco. Dígame, Gerson. Licenciado, buenas noches. Si Guatemala aplicara la pena de muerte, automáticamente este artículo regresaría a aplicarlo. La pena por eso, por la de la pena de muerte. ¿Tendrían que plantear un amparo o tendrían que irse el litigio a la Corte de Constitucionalidad? Porque la Corte de Constitucionalidad lo declaró inconstitucional, aparte del Pacto de San José. Ok, gracias. Pero se nos vendrían un montón de sanciones, ¿verdad? Más que todo la pelea sería en la Corte de Constitucionalidad. Ok, pero si digamos, si procede la aplicación de la pena de muerte, o sea, ¿este artículo en el Código Penal en automático procede o hay que hacer otro trámite? No ahí lo que manda es uno, la voluntad política, porque recordemos que la política exterior la lleva el presidente de la República. Entonces, uno es una voluntad del presidente para romper el pacto, ¿sí? O sea, porque nos enfrentaríamos a muchas sanciones económicas, ¿sí? Dos, el sistema de justicia, que tendría que irse al litigio a la Corte de Constitucionalidad para que ellos, pues, declaren que sí es constitucional el artículo. Entonces, serían dos peleas, ¿sí? No, más que todo sería el Ejecutivo y el organismo judicial. Gracias. ¿Por qué el Congreso no? Porque esta ley supuestamente es una ley que ya está vigente, ¿verdad? Pero fue declarada inconstitucional. María de León, dígame. Licenciada, buenas noches. Una consulta con respecto a este ejemplo que usted nos otorgó, de los que pues querían bajar el caso como homicidio preterintencional, ¿verdad? Pero en este caso podríamos decir que por los actos que se realizaron de estarle pegando con el cable al niño, por los golpes consecutivos, se podrían pedir pruebas e indicar que sí fue ¿Cómo con así? hecho pensado. O sea, sí, definitivamente pueden No pedir podrían pruebas si tomarlo hay como que una... encuentran, ¿no? Que la verdad no le entiendo su pregunta. Si quiere O sea, ampliar un poco más. eh,
el juez no podría tomar en cuenta eso al final porque se sabe de que hubo golpes consecutivos que le ocasionó la muerte al niño. Sí, mire, Entiendo esto yo. lo que piensa el juez no lo podemos decir nosotros, ¿verdad? El abogado lo que quería era volverlo a pretender intencional. Sin embargo, el delito, los sindicados presuntamente está, por el posible delito que estaba encuadrando, era parricidio, según el Ministerio Público. Eso era lo que estaba pidiendo. Ahora, lo que decía el juez ya es otra cosa, ¿verdad? Ah, ok, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Hay alguna duda con el parricidio? Oh, claro, Lee. Todo claro, muy bien, quedamos en el asesinato. Entonces, compañeros, ¿cómo vamos? Yo creo que ya publicaron fecha de parcial, ¿verdad? Sí, ya está la fecha, creo Sí, que licenciado. Va, perfecto, compañeros. Nos vemos entonces el próximo viernes. Feliz tarde. Gracias. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Recording